El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Los saluda su anfitrión José Ordóñez y hoy estamos otra vez juntos con los hermanos Julio y Gerson Cortés, quienes ya nos han acompañado en otras ocasiones. Hermanos, muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros. Hermano, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de participar en algo en las cosas del Señor y estamos con la esperanza también de que el Señor alimente nuestro espíritu también esta noche, igual que esperamos también que los hermanos que estén escuchando también. Amén, así es, hermano Julio. La verdad es que esa es toda la razón, todo el motivo por tener este programa. Edificar, bendecir a los oyentes. Y hermano Gerson, también de veras que qué gozo tenerte aquí con nosotros. Igualmente, hermano, es un gozo estar aquí con ustedes, esperando siempre de ser bendición para el cuerpo de Cristo. Muy bien, hemos revisado ya en el curso del libro de Deuteronomio. Hemos revisado algunas de las cosas significativas, por ejemplo, qué significa la palabra, cuál es la importancia del libro, que Jesús experimentó y vivió el proceso del libro de Deuteronomio, que es la culminación de la obra que Dios quiere hacer para que alguien termine su viaje, su travesía por el desierto en lo espiritual, y que Israel y que todo creyente deberán vivir estas experiencias del libro de Deuteronomio para poder entrar al reposo que Dios tiene. Y también comenzamos a explorar el martes pasado la relación que existe entre los dos temas principales, los más repetidos en el libro de Deuteronomio. Y estos son guardar la palabra, guardar los mandamientos, guardar lo que Dios nos pide que hagamos. Eso es uno. Y el no tener en nuestro corazón dioses ajenos. Terminábamos el martes pasado revisando la escritura de Segundo de Crónicas, capítulo 34, en donde Josías, ese rey niño que comenzó a los 8 años a reinar, cuando él comenzó a reinar, Dios puso en su corazón, me imagino que a través de consejeros, a través de personas allegadas a él, Dios puso en su corazón que quitara todos los ídolos, que derribara todas las imágenes. Y gracias a eso, gracias a esa acción, ¿qué sucedió? Encontraron el libro de la ley que estaba refundido en alguna bodega, que no había sido parte de la historia reciente de entonces de Israel, o de Judá más bien, y encontramos esa relación. Al él deshacerse de los ídolos, de los dioses ajenos, Dios le da ese gozo de poder guardar en su corazón la palabra de Dios. Entonces, vamos a continuar viendo este tema, guardar la palabra, guardar los mandamientos, con no tener dioses ajenos, otro tema, pero vamos a ver que están entrelazados. Lo que vimos en Segundo de Crónicas es que una cosa condujo a otra. El quitar ídolos condujo a guardar los mandamientos. Pero, Gerson, podríamos leer en el Apocalipsis capítulo 3 y versículos 8 en adelante. Vamos a ver aquí que el guardar los mandamientos conduce a no tener ídolos en nuestro corazón. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y no a ver, ¿puedes repetir eso? ¿Aunque tienes poca fuerza? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Muy bien. Gerson, lo que está diciendo aquí es a la iglesia de Filadelfia.
es interesante que la iglesia de Filadelfia, de las 7 iglesias que recibieron cartas de parte del Señor Jesucristo en Asia Menor en ese tiempo, esta es la única a la cual no se le achaca ningún error. No hay ningún reproche. No hay ninguna, por llamarlo así, llamada de atención, sino que el Señor Jesús está mencionando, alabando a cada una de las cualidades y características de esta iglesia. Y dice, has guardado la palabra. Continuemos leyendo. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es interesante esta frasecita, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Es importante que entendamos a quién le permite Dios que lleve su nombre escrito en su vida. Es importante porque no a cualquier persona se le concede esa bendición. Dios no va a estar repartiendo su nombre a cualquiera que dice, ay Señor, yo me quiero llamar de tu nombre. No. Cuando Dios dispone, cuando Dios decide, yo permitiré que lleve mi nombre, Él está diciendo, yo soy el Dios de esa persona. Lo que sucede, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, cuando los hombres de fe, como Abraham y todos aquellos que declaran que están buscando otra ciudad, aquellos que demuestran con sus actos que ellos están buscando las cosas celestiales y no las cosas terrenales, dice la Escritura, por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Yo seré su Dios y Él será mi pueblo. Pero quiero que examinemos en las Escrituras, Gerson, si pudiéramos ver en Ezequiel, capítulo 37, en el versículo 23, que examinemos allí a quienes Dios les va a permitir que digan, Dios es mi Dios, yo soy el pueblo de Dios. Ezequiel 37, 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. ¿A quiénes les será por pueblo? ¿De quiénes va a ser su Dios? De aquellos que permitan que Dios saque de su corazón, que erradique de su corazón todos los ídolos. Y recordemos, no nos referimos a ídolos tangibles, imágenes que uno pueda palpar, tomar en sus manos. Nos referimos a aquello que está en nuestro corazón, que nosotros amamos, que nosotros atesoramos por encima de nuestro aprecio por el Señor. Esos son los dioses ajenos. Entonces, uniendo las dos escrituras de Apocalipsis y Ezequiel, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, yo quiero guardar tu palabra, el Señor nos dice, bien, entonces yo te voy a ayudar para que tú te deshagas de tus dioses ajenos. Yo voy a hacer esa obra en ti, en tu vida. Te vas a deshacer de los dioses ajenos. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Yo voy a ser tu Dios. No vas a tener dioses ajenos, sino que yo seré tu Dios. Yo seré a quien a que tú puedas llamar
yo soy del pueblo de Dios. Dios es nuestro Dios. Sí, es como dice en los mandamientos, dice, oye Israel, si tú escuchares mi voz, si tú estuvieres atento a mis mandamientos, entonces no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo podemos ver también como una promesa, como algo que el Señor nos está diciendo, que nos está recordando que si nosotros escuchamos su voz, si nosotros hacemos su palabra, que su palabra sea carne en nosotros obedecemos su palabra, entonces los ídolos serán quitados de nuestro corazón. Es una cosa que va junta, que va unida en los dos aspectos de los dos lados. Sí, y solo para que la audiencia pueda tener esta anotación, esta referencia, lo que tú estás leyendo está en el Salmo 81, versos 8 y 9. Salmo 81, versos 8 y 9. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová, tu Dios. Entonces, hermanos oyentes, qué precioso el poder escuchar esta realidad. Dios está dispuesto a ayudarnos a hacer todo lo que se necesite si nosotros ponemos el empeño, el esfuerzo de decir, Señor, yo quiero guardar tu palabra, yo quiero oír tu voz, yo quiero prestar atención, oído a lo que tú hablas a nuestra vida. Y antes de que pasemos a otro punto, siempre dentro de lo guardar la palabra y deshacernos de los dioses ajenos, solo quiero decirle a la audiencia, lo vamos a anunciar ahorita, nuestros teléfonos son 8300-2555 y 8300-4534. Y si usted quiere comunicarse hoy con nosotros, estamos solo lanzando una pregunta al aire y pidiendo si ustedes la pueden responder. La pregunta, que pueden llamarlo una trivia si quieren, la pregunta es, ¿cómo se llamaron los padres de María, Aarón y Moisés? La Escritura lo dice, así es que si ustedes llaman y nos dicen cuáles son los nombres del papá y la mamá de María, Aarón y Moisés, los de la Biblia, no de alguna familia en la actualidad que tenga 3 hijos así, y nos dice la Escritura, la referencia en donde aparece, vamos a anotar su nombre, su número de teléfono y le haremos llegar una revista Tesoros del Reino. Recuerden, 8300-2555 y 8300-4534. Entonces, Julio y Gerson, en el primer ejemplo vimos que quitar los ídolos nos lleva a guardar los mandamientos. Ahorita vimos que el guardar los mandamientos llevó a la iglesia de Filadelfia a no tener ídolos en su corazón. Quiero que veamos una referencia más que nos muestra la interrelación que existe entre estas dos verdades. Y es importante que veamos, Dios va a tomar estas dos verdades juntas, de la mano, sin descuidar una, sin descuidar la otra. Mateo capítulo 19, comenzándolo con el versículo 16. Mateo 19, versículo 16. Esto, para los que conocen el pasaje, está refiriéndose al pasaje del joven rico que se acerca para hablar con Jesús. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. A ver, otra vez, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, detente ahí, por favor. Es importante esto. Para entrar en la vida, para que nosotros nos introduzcamos al reino, a la familia, a las cosas, a la esfera de Dios,
nosotros tenemos la entrada, el acceso allí, guardando los mandamientos. Pero, ahorita viene el resto de ese pasaje, Gerson, y yo creo que hay personas que no creen lo que este joven dijo. ¿Podrías continuar leyendo? Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. A ver, ¿cómo le dijo el joven? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y nosotros decimos, no. Es que guardar los mandamientos es demasiado difícil. Nadie puede cumplir los mandamientos. Nadie puede cumplir con la ley porque es muy difícil. Algunos han dicho, son 614 mandatos los que hay y eso es muy difícil. Es imposible. Pero este joven dijo, así, Señor, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. No sé si yo sí he oído a gente que dice que es muy difícil vivir la vida cristiana. Para este joven, guardar los mandamientos no era difícil. Para Pablo, fíjense que él cuando presenta sus credenciales, pues, entre comillas, cuando presenta cuáles eran sus cartas de presentación en Filipenses capítulo 3, viene Pablo y él se presenta y dice, yo en cuanto a la ley, fariseo, dice. Y en cuanto a guardar la ley, cumplir los mandamientos, dice que él era irreprensible. O sea, nadie podía llegar con Pablo y decirle, ay, Pablo, ahí fallaste, mira, violaste ahora violaste esta otra ley, y ahora en esta, y ahora. No, él era intachable. O sea que él sí estaba guardando los mandamientos. El joven rico estaba guardando los mandamientos. ¿Qué vemos ahí? Él ya había entrado en la vida. Jesús le dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ay, Señor Jesús, por favor, eso lo he guardado yo desde que era joven. Pero vamos a ver, continúa leyendo ahí, por favor. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Parece que el Señor Jesús ahí toca un punto, o sea, pone el dedo en la llaga. En los amores. Exactamente, pone el dedo donde el joven estaba poniendo su corazón. Miren, antes de continuar con esto, porque Julio, eso es precisamente lo que Dios hace con el joven. Pero solo quiero que el oyente anote esta referencia. En Marcos capítulo 10, cuando Marcos narra este mismo pasaje, y el martes pasado veíamos que los evangelios, cuando narran un mismo pasaje, cada uno menciona algún detallito que sirve para completar el panorama. En Marcos capítulo 10, en este pasaje, justo cuando el joven le dice a Jesús, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Dice Marcos 10, viéndolo, Jesús lo amó. Oigan, hermanos, lo que Jesús le dijo a este joven acerca de deshacerse de sus dioses, de lo que más amaba, Jesús se lo dijo porque amaba al joven. Jesús se lo dice pero repleto de amor. Se lo dice porque él quería lo mejor para el joven. Él no estaba buscando hacerle la vida difícil, pesada, aburrida, triste, trágica. No, él solo le estaba diciendo, en otras palabras, oye, ya entraste a la vida, pero te hace falta
algo que te va a dar una vida bella, triunfante. Deshazte de eso que tú tanto amas en tu corazón, que es un estorbo para tu caminata conmigo. Y cuando el joven oyó esas palabras, dice que se puso muy triste y él se dio la vuelta y se apartó de Dios. Entonces, amados oyentes, sí existe una interrelación estrecha en estos dos conceptos. Si tú le estás demostrando al Señor, Señor, yo quiero guardar tu palabra, yo quiero vivir como dice la Biblia, como tú hablas, yo quiero vivir así, el Señor va a venir y te va a decir, muy bien, hijo, el siguiente paso es que, como dice lo que leíste, si quieres ser perfecto, no solo entrar en la vida, sino si quieres ser perfecto, tienes que dejar otros dioses. Ah, sí, recordamos lo que le pasó a Zaqueo, ¿verdad? Cuando Jesús pasó por ahí y este hombre que quiere decir su nombre puro. Zaqueo. Zaqueo quiere decir puro. Uh-huh. Este hombre también fue confrontado a lo mismo que le fue confrontado con este joven también. Estaban confrontándose en los dos casos con este ídolo que es el dinero, este amor al dinero. Mira, qué bueno que mencionas a Zaqueo, porque hay algunas personas que han visto la probabilidad de que Zaqueo se hubiera conocido con este joven rico. Porque Zaqueo lo que hacía era recolectar impuestos. Entonces Zaqueo, él estaba buscando en donde hubiera ingresos, en donde hubiera personas que demostraran afluencia de dinero, y ahí les caía, ok, debes tanto de impuestos, era por decir así la SAT de aquella época, ajá, ¿verdad? Sí. Solo que Zaqueo, él sí robaba. Ajá, sí. No estoy infiriendo absolutamente nada con la realidad actual. Zaqueo robaba. Él exigía exageradamente. Entonces, muy posiblemente, el joven rico hubiera tenido conocimiento de que había un hombre recolector de impuestos, ladrón, uh-huh, que cuando tuvo contacto con Jesús de Nazaret, ¿qué pasó? Pues tuvo una respuesta muy diferente, hermano. ¿Diferente? Sí. ¿Diferente? Él sí permitió que la palabra del Señor penetrara lo profundo de su ser y de su dinero también. Pero para él también era un ídolo el dinero. Uh-huh. Y sin embargo, en el momento cuando él fue confrontado por el Señor Jesucristo, no aparece ahí registrado que dice, tienes que deshacerte de todo, sino que de él brotó. Él dice, Señor, y todo, a todos los que yo les he robado, yo les devuelvo 4 tantos. O sea, él estaba consciente de que para poder obtener el perdón de Dios tenía que haber restitución. No solo devolver, ok, yo les robé 50 pesos, aquí están los 50 pesos que les robé. No, yo les devuelvo cuadruplicado lo que les robé, les devuelvo 200. Sí, seguramente Zaqueo, en esa profesión que él tenía, seguramente él tenía listas escritas de personas a las que él eran sus clientes, vamos a decirlo así. Uh-huh. Entonces, cuando el Señor habla con él en este pasaje y él está dispuesto a dar 4 veces, seguramente sacó sus listas y dijo, a ver, a este, amén, y a este le doy 4. Así, a este le doy por 4, a este le doy por 4. Sí. ¿Por qué? Porque él tenía que entregar cuentas a las autoridades. Y él tenía que entregar cuentas cabales. Él sabía, ok, tengo que entregar tanto, pero yo me quedé con tanto más. Sí, como dices tú, esa lista la tenía. Pero
Eso sucederá con cada persona que es confrontada con Dios. La decisión está. ¿Vas a permitir que sean erradicados los dioses de tu corazón, lo que tú amas, lo que tú valoras, lo que atesoras, o vas a quedarte tú con los dioses ajenos? Si usted desea comunicarse con nosotros, lo invitamos a que nos llame a los teléfonos 8300-2555 y 8300-4534, o que nos escriba a la dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey@gmail.com. Nuestra dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey@gmail.com. Enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma sanidad y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Tenemos un anuncio de mucho gozo en este programa Eleva tu Visión, y es que este próximo fin de semana, comenzando con el viernes en la noche, estará visitándonos desde la ciudad de Guatemala el pastor de la iglesia Nazaret, allá en Guatemala, el hermano Walter Heidenreich. Él es un hermano muy precioso, egresado del Instituto Bíblico del Valle en Edinburgh, Texas, y ha estado pastoreando en Guatemala ya por unos, creo que son como 5 años ya pastoreando allá. Y él, por supuesto, va a estar aquí con nosotros también en el programa la próxima semana, el próximo martes, y el tema que él va a estar compartiendo es cómo triunfar sobre la amargura. Cómo triunfar sobre la amargura. También invitamos a quien quiera visitarnos este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana en el Templo Sinaí. La dirección aparecerá más adelante en el programa. Estará predicando el hermano Walter. Entonces, para terminar con este punto de
Las dos verdades principales, les recuerdo que guardar la palabra, guardar la ley, guardar los mandamientos, aparece en más de 35 instancias en el libro, y el no tener dioses ajenos o desechar los dioses ajenos aparece más de 20 veces. Terminábamos viendo el pasaje del joven rico, en donde Jesús le dice, si quieres ser perfecto, tienes que dejar los otros dioses. No vamos a entrar en la polémica de, ¿será que el cristiano puede ser perfecto o no? La verdad es que es un punto realmente vacío, hueco, no vamos a pelearnos por eso. Solo diré, Dios se lo pidió a Abraham, Jesús se los pidió a sus discípulos, y aquí se lo está presentando al joven rico, que sí es posible caminar en el camino de la perfección. Y esa es la obra del desierto. Esto es lo que experimentan todos aquellos que se someten a los tratos de Dios. Y el primero que queremos estudiar, que se sometió a los tratos de Dios en el desierto, fue el autor del libro de Deuteronomio. Creo que debemos dedicar unos buenos minutos a estudiar un poquito acerca de la vida de Moisés. ¿Qué hizo que Dios fijara sus ojos en este hombre Moisés? Y creo que estas consideraciones que tendremos para esta persona tan importante para la historia cristiana, para el pueblo de Dios, prácticamente fue el primer líder del pueblo de Dios. Estas consideraciones deben servirnos a nosotros para que nosotros le digamos, Señor, yo quiero pasar por toda esa preparación. Yo quiero dedicarme a consagrarme para que tú obres en mí como tú obraste en este siervo Moisés. Es uno de los puntos importantes, es quiénes eran los padres de Moisés, pero esa es la trivia, así es que no les adelantaré nada acerca de los nombres. Solo si quieren, uno comienza con A y otro con J, y ahí lo dejaremos. No, pero debemos saber, eso sí, que eran de la tribu de Leví. Y los levitas aparecieron de una forma muy impresionante en las Escrituras, porque ellos escogieron ponerse del lado de Dios. Y quiero que solo veamos una frasecita que aparece en Éxodo capítulo 3 acerca de los padres de Moisés. Éxodo 3 y verso 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí está hablándole Dios a Moisés. Y Dios no se limita a decirle a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Sino, amado oyente, Dios le hace esta declaración poderosa a Moisés. Y le dice, amado Moisés, yo soy el Dios de tu padre. O sea, no era una persona cualquiera, el padre de Moisés. Era un hombre que se había sometido a Dios, que había guardado la palabra que conocía de Dios, que había erradicado los ídolos de su corazón, y que Dios tuvo la satisfacción de poder decir, yo soy el Dios del padre de Moisés. Sí, hermano, nada más para confirmar lo que
lo que está comentando. Lo que acabamos de escuchar anteriormente, precisamente era la relación de guardar los mandamientos y de ser quitados los ídolos de nuestro corazón. Seguramente el papá de este gran hombre que era Moisés, el padre de él seguramente conocía los mandamientos del Señor, y él tuvo que haber tenido tratos personales para dejar ídolos también. Entonces, como usted dice, cuando Dios lo llama, así como lo menciona usted, es que Dios lo conocía perfectamente al papá de Moisés, ¿verdad? Tenemos que hacer observaciones en cuanto a eso. Ellos, el padre y la madre, y yo creo que ya es tiempo que digamos los nombres. He oído que ha habido varias llamadas, me imagino que varios hermanos ya reportaron los nombres y la cita, pero el padre se llamaba con A, Amram, y la madre se llamaba con J, Jocabed, y esto lo recogemos del libro de Deuteronomio en el capítulo 26 y verso 59. Amram, números 26, 59. Amram y Jocabed. Pero debemos entender que ellos crecieron toda su vida siendo esclavos en Egipto. Allí todavía no tenían ellos una palabra de Dios escrita. No tenían ellos mandamientos. No tenían ellos todavía un orden de culto, porque esto Dios se lo dio al pueblo de Israel hasta con Moisés y de ahí en adelante. Sin embargo, ellos habían conocido a Dios. Ellos habían desarrollado una relación con Dios, estando en la esclavitud, estando ellos lejos de la nación, porque no existía nación. Ellos estaban en una situación similar a la nuestra, ajenos a los pactos, porque no había pactos. Sin embargo, viene Dios y dice, yo soy el Dios de Amram. Yo soy el Dios de Jocabed. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido a desarrollar esa relación con el Dios no conocido. Tal vez ya habían oído la noción del nombre Jehová, pero tal vez no. Sí, lo increíble del Señor es que Él no se encuadra en un esquema ya preestablecido. Dios es capaz de hacer las maneras más sorprendentes para nosotros y de revelarse a las personas de la manera que uno no cree que pueda hacerse. Porque a veces pensamos que Dios se va a revelar a como nosotros pensamos, a como nosotros hemos sido enseñados, pero Dios no se limita a eso. Dios puede ir un poco más allá, puede ir y hacerlo de una manera, por amor a la persona, puede hacerlo el Señor. Mira, para confirmar eso que tú estás diciendo, quiero que veamos lo que dice Hebreos 11, y allí obviamente todos conocemos el pasaje donde se describen los hombres de fe. Pero es interesante que antes de que Moisés sea nombrado un hombre de fe, los padres de Moisés son nombrados como un hombre y una mujer de fe. Gerson, podríamos ver en Hebreos 11 y versículo 23, por favor. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 veces porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. A ver, aquí dice por la fe Moisés, pero aquí Moisés no actuó. Quien actuó fue Amram y Jocabed. Y dice el apóstol Pablo aquí en Hebreos 11, cuando ellos creyeron a Dios, en otras palabras, para demostrar su fe, ellos hicieron 2 cosas. Ellos, cuando tuvieron a ese bebé en sus brazos, dice, lo vieron hermoso. Y perdonen que se los diga, pero eso no quiere decir, ¡ay, qué bonito
bonito está mi bebé, ¡ay, qué lindo! No, esos son las abuelitas quienes dicen, y los padres que apapachamos a nuestros hijos. Y le jalamos los cachetes. ¡Ay, sí, se los hacemos! Sí, no se refiere a eso. Cuando dice que lo vieron niño hermoso, es que valoraron qué era lo que Dios estaba poniendo en sus manos. Y dice que lo valoraron de tal manera que dijeron, este niño no tiene que morir. Vamos a hacer algo, cualquier cosa, pero no vamos a enviarlo a la muerte al río. Y la segunda cosa, no temieron el decreto del rey. Entonces, parte de lo que implica que nosotros guardemos los mandamientos de Dios. Aquí no había mandamientos todavía con Amram, pero parte de lo que significa obedecer a Dios es que nosotros no le damos nuestra voluntad a nadie más, sino solo a Dios. Este rey, ese faraón, estaba pidiendo de ellos que mataran a ese hijo, que arrojaran a todos los niños varones al río Nilo. Y ellos dijeron, no, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, porque este bebé que Dios nos dio es un niño hermoso. Entonces, vamos a actuar, vamos a esconderlo, vamos a encomendarlo en la mano de Dios, y después vamos a construirle una arquilla de juncos, vamos a guardarlo, vamos a ponerlo, y todos conocemos el resto de la historia. Ellos no sabían cómo iba a terminar la historia, solo sabían que a ellos les correspondía actuar de cierta manera, y lo hicieron. Obedecieron a Dios, no desobedecieron a Dios, no temieron el decreto del rey. Y amados oyentes, esto es algo admirable que Dios admira en todos aquellos que quieren seguirlo. Que lo demostremos diciéndole, Señor, yo escojo tu camino antes que seguir el camino del mundo. Eso es Egipto. Yo escojo identificarme con el Dios de los ejércitos y no con el Dios de este mundo. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos te cantaré salmos a ti, entre todos, porque tu amor constante es grande hasta los cielos, y tu fidelidad las nubes alcanza. Sé exaltado, oh Dios.
Estamos de vuelta ya para la recta final de este programa Eleva tu Visión, examinando cuál fue la razón o las razones por las cuales Dios escogió al siervo Moisés para que él fuera encaminado en esa labor. Vimos en Hebreos capítulo 11 y verso 23 cómo los padres fueron cruciales porque ellos escondieron a Moisés de las influencias de este mundo, de Faraón. Pero quiero que veamos en el mismo Hebreos 11, pero viendo a partir del verso 24, los padres Amram y Jocabed tuvieron mucho que ver, pero a partir del verso 24 vemos que Moisés también tuvo que hacer algo. Leamos por favor, Gerson. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fíjate, dice Moisés hecho ya grande. En otras palabras, había algo que Dios esperaría de él ya como adulto. Siendo un bebé, sus padres fueron los encargados. Pero cuando él fue hecho ya grande, cuando ya creció, cuando ya tenía que rendir cuentas delante de Dios, entonces vemos esta actuación. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es interesante que sus padres no temieron la ira del rey, no temieron el decreto del rey. Y Moisés, buen hijo de sus padres Amram y Jocabed, tampoco temieron el decreto del rey. Él tampoco temió. ¿Por qué? Gracias a Dios, en el poquito tiempo que pudieron tener a Moisés consigo, no sabemos cuántos años haya sido, pero sí fueron los primeros años de su vida. La hija de Faraón reconoció, necesitamos que tenga un aya o tutores que lo cuiden, que lo amamanten, que hagan todo, y ellos aprovecharon para sembrar en Moisés la visión de cuál era el llamado de Dios para él. Y Moisés respondió. Hecho ya grande, decía el pasaje que leías en Hebreos 11, 27. Hecho ya grande, ya siendo él el que se presentara delante de Dios para decir, Señor, he tomado esta decisión, él tomó tal decisión. Pero, ¿cuál era su opción? Irse al desierto. Irse al desierto. Irse al desierto. Lo repito porque la verdad, cuando dice ahí que escogió antes identificarse con los vituperios del pueblo de Dios, que identificarse con los placeres, con la vanagloria, con lo grandioso de la corte de Faraón. Lo que Moisés estaba escogiendo a los ojos de los hombres era una locura. A los ojos de los hombres era, ¿cómo es posible? Moisés, pero si aquí estás encaminado a ser el heredero del trono del imperio más importante de esta historia, hasta esas alturas. Pero Dios vio en este hombre que él tenía un corazón sensible a la voz de Dios, a la obra de Dios. Y cuando Dios le dijo, Moisés, ya no es tiempo para que estés en la corte de Faraón. Yo quiero que tú te vengas para ser mi siervo. ¡Ay, Señor, está bien, voy a ser siervo de Dios, qué lindo! Vente al desierto. Necesito que estés en el desierto para que allí aprendas, para que tú te rindas, para que te entregues y yo pueda hacer una obra en tu corazón. Y eso es exactamente lo que está a la disposición de todo cristiano que quiera crecer en Dios. Dios nos invita y nos dice, hijo, ¿tú quieres abandonar el
los placeres de este mundo, quieres abandonar toda la grandeza, toda la vanagloria, quieres dejarlo. Yo te ofrezco un lugar en el desierto. Sí, va a haber gloria después, pero van a ser 40 años de desierto. Hermanos, muchísimas gracias por este tiempo. Se nos ha ido el tiempo. La próxima semana, con el favor de Dios, estaremos aquí con el hermano Walter Heidenreich. Dios les bendiga. Un gusto, hermano. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.